Bueno, yo voy a hablar muy poquito, voy a presentar simplemente este libro, que hemos hecho una serie de amigos de la Peña Pobre en colaboración con la editorial El Perro Malo. Hemos sacrificado a la Peña Pobre para que apareciera la firma de Valeriano Becker, el hermano. Nos ha costado mucho, pero al final lo hemos decidido así. Este es un libro colectivo en que ha trabajado fundamentalmente Becker, con lo cual no le hemos tenido que pedir opinión. Un problema menos, porque este libro en el que colaboramos 10 o 12 personas, pues ha puesto en prueba muchas cosas, entre ellos la amistad que tenemos entre todos. Me han dicho de todo, yo tampoco me he quedado atrás, ya me conocéis, y al final creo que ha quedado un libro muy interesante y sobre todo pues hemos quedado mucho más amigos que cuando empezamos a hacerlo, lo cual es un mérito, ¿no? Voy a ir muy deprisa, porque mucho de lo que aparece aquí ya lo ha contado esta mañana Manuel. Aquí tenéis a Becker en quizá la única foto que se sabe al 100% que es Becker. Es una foto al final de su vida. Parece nuestro abuelo, pero en realidad tenía 33, 32 años aproximadamente. Ya le habéis hecho ahí un señor hecho y derecho. Muy rápidamente, el libro es una serie de, todos los artículos que escribió Becker sobre Toledo, artículos y leyendas, y al final hay una serie de artículos de compañeros que hablan de diversos aspectos de la relación de Becker con la ciudad. Empieza con un artículo sobre cómo era el Toledo de Becker en la época de Becker, que lo hace el maestro Rafael del Cerro, que está por aquí, historiador toledano que le he conocido a raíz de este libro y que espero hacer alguna cosa más con él. Sitúa un poco cómo es el Toledo de la época de Becker, a caballo entre la litografía, la de arriba, de la primera vez que vino Becker a Toledo, aproximadamente en 1856, y también aparece la fotografía, que enseguida llega a Toledo aproximadamente en esos años. En ambas se ven aspectos del Toledo ya desaparecido. Aquí veis el artificio de Juanelo, de la que mañana nos hablará Juan Carlos, y ahí veis la catedral con una torre que ya está desaparecida. Ese es el Toledo en el que vino Becker tantas veces a nuestra ciudad. Esta es una foto que también tiene un pequeño artículo en el libro, un artículo de Eduardo Sánchez Butragueño. Es una foto que ha descubierto él, de un fotógrafo toledano, de Alfonso Begue. Es una foto deliciosa para todos los toledanistas. Algunos beckerianistas de corazón que están por aquí, Agustín, han reconocido a Becker y a su hermano Valeriano. Hay muchas posibilidades de que sean ellos, porque coincide exactamente con la época no podemos verlo aquí en detalle, pero sí que sobre todo Valeriano, que es este de aquí, sí que figura, sí que parece la forma de la cabeza, el poco pelo que tenía con Valeriano. Es una foto deliciosa y a esa foto le dedica a Eduardo un artículo cariñoso. Eduardo es científico y no lo da al 100% que San Becker. Los que tenemos más corazón que cabeza estamos convencidos de que son ellos. Estos son algunos pasajes. Esto es un pasaje por el que hemos pasado esta mañana. Becker estuvo en Toledo muchísimas veces, pero estuvo al final de su vida residiendo pues algo más de un año. Donde en esta calle que hemos pasado por la mañana, la veis ahí a la derecha, ese es el laurel que cuenta la tradición que plantó Becker. Manolo Palencia lo ha contado muy bien. Este es el laurel, esta es una foto del laurel dentro del jardín en la actualidad, que gracias a sus propietarios hemos podido obtener, y este es un dibujo del propio Becker de ese jardín en que él estaba. Ellos vivían en la planta baja y este es un dibujo de lo que se veían. Es un dibujo que aparece pegado en el libro de los Gorriones. Agustín Porras, que está por ahí, que levante la mano, que no lo localizo. Agustín Porras es otra de las personas, junto a Rafael, que he tenido la inmensa suerte de conocer mientras hacía este libro. Agustín es un beckerianista de cerebro y de corazón, ¿no? Y escribe un artículo
sobre qué hicieron los Bécquer en ese año en Toledo. No se sabe muy poco. Aquí vinieron huyendo de la Revolución Española del año 1868 y en Toledo estuvieron aplastados como rayas para no llamar la atención, pero hicieron muchas cosas. Agustín cree, y yo creo que lo demuestra bastante, que se dedicaron a dibujar y a traducir. Ahí veis el libro Abdalá, traducido por FDT, por don fulano de tal, que fue traducido por Bécquer mientras estaba en Toledo. El otro día estuve en una conferencia en la Complutense en que se mostraron muchísimos dibujos de Valeriano en Veruela, que fue otro destino muy querido por ellos. En Toledo no tenemos la suerte de tener ese montón de dibujos de su estancia. Seguro que los hay, que seguro que aparecen, porque Valeriano y Bécquer, sobre todo Valeriano, dibujaban muchísimo. No se sabe nada, se sabe muy poco de lo que Valeriano hizo en Toledo. Imaginamos que dibujó mucho y que hizo algunos cuadros, como este cuadrito que veis ahí, que debió ser un cuadro grande y que en la actualidad está perdido. Le he conseguido en un folletito de los años 20 sobre la Virgen del Valle, una de las ermitas más queridas de Toledo, y representa una procesión. El cuadro posiblemente se destruyó durante la guerra, en aquel entonces era propiedad del doctor Marañón. Luego el libro abunda en algunos detalles muy queridos por los toledanos y por los bequellanistas, ¿no? Que es este delicioso grabado que hizo Valeriano, el hermano de Gustavo Adolfo, mientras estaba en Toledo. Y es un pozo árabe que estaba en ese jardín que antes hemos visto. El pozo existe, después de muchas peripecias que en el libro cuentan Alejandra y Juan Carlos, que también están por aquí. Está actualmente en el Museo Victoria en Albert. Y también representa a una adolescente, a Alejandra, que parece que fue una chica de 16 años y con la que Bécquer mantuvo una relación sentimental. Yo creo que es de los grabados más hermosos de Valeriano, y es el patio en que vivieron. De la obra de Bécquer en Toledo no voy a hablar, va a hablar un poquito Juan Carlos. Simplemente, en esta última etapa, Bécquer se inspiró muchísimo en lo que tenía más cerca, que era San Pedro Mártir, donde hemos estado esta mañana. Ahí tenéis Garcilaso y no se sabe quién. Hay eruditos que sostienen que es su padre, hay otros que sostienen que es su hermano, hay otros que sostienen que es su hijo, en fin. Aquí Carmen Vaquero me estuvo contando que ella pensaba que era su hijo y me dio una charla maravillosa sobre el corte del pelo de las estatuas. En fin. El problema que tiene preguntar a un erudito es si te responde. Aquí fue una concepción maravillosa. Arriba tenéis también los protagonistas del beso, y aquí tenéis una portada maravillosa que hemos encontrado, que se encuentra sin ningún problema en el mercado, pero que para mí es de las más bonitas representaciones de alguna leyenda toledana bequeriana. También, hay que decirlo, Bécquer no es que vivía en otro mundo, sino que se quedaba con la imagen más superficial o más romántica, más imaginativa de las cosas, ¿no? Manuel Palencia nos contaba que incluso era difícil ubicar algunos de los edificios de sus leyendas o de sus narraciones, porque cogía fragmentos de la realidad de diversos sitios. Pero en sus escritos, en sus leyendas, aparece muy poco de la dura realidad del Toledo de la época, ¿no? Una de las pocas es este grabado, que me lo he dejado en casa, pensaba traerlo, he conseguido una representación, una copia de los periódicos de la época. Es maravilloso, es el pordiosero, un pobre de Toledo pidiendo, y posiblemente ese portón que veis era, lo que nos contaba Manuel Palencia, el portón de la casa en que vivían. Y luego esta mañana hemos visto San Pedro Mártir, hemos visto la gloria de la religión, la gloria de la poesía, el romanticismo que tiene, pero mientras estaba Bécquer también aquí, ya eso era el asilo provincial, era el orfanato de la provincia. Toda esa dura realidad de los pobres y de los huérfanos, esta es una foto unos años posterior de Relanzón, no aparece en sus escritos. Él se centra, y aprovecho para hablar
de mi sobrina Ana Hernández, que no sé si está por aquí, ahí. En fin, aquí como veis intento liar a amigos y familiares, ¿no? Es la que ha realizado, está estudiando Bellas Artes, y yo me quedo con todas las cosas que escribe y todos los dibujitos que hace, porque nunca se sabe, posiblemente sean mi fondo de pensiones, ¿no? Y ha hecho unos dibujos en exclusiva para la edición. Este es un sitio que a los toledanos nos gusta mucho, que es el Cristo de la Calavera, que da lugar a una leyenda de Bécquer. También, esto ya lo hemos hablado con Manuel Palencia, hay 2 artículos, hay Manuel Palencia y Sandra Cerro, estudian algunas, además de los grafitos que hemos visto esta mañana en San Pedro Martín, estudian unos cuantos grafitos y sobre todo la portada tan beckeriana de San Clemente, que incluso ha dado lugar a este frontispicio de una de sus obras. Yo son artículos que recomiendo leer, bueno, los 2, el de Manuel y Sandra, que hace un estudio grafológico de la letra de Bécquer, en que además de autentificar que es de Bécquer, pues hace un estudio sobre su personalidad, etcétera, etcétera. Y por último, para terminar y antes de dar paso a Juan Carlos, un libro que he encontrado, que no le conocía, buscando libros para ilustrar nuestra edición, un libro sobre una portada beckeriana preciosa, pero que también demuestra un poco la actitud de Bécquer ante Toledo, que es sobre todo contemplativa, soñadora, etcétera. Está hecho desde la Virgen del Valle, y luego el lugar más beckeriano de Toledo que hemos visto esta mañana con Manuel Palencia. Aquí le vemos sin coches y sin esas verjas horripilantes que lo veíamos esta mañana. Y nada más, simplemente deciros que el libro está a la venta y que además de todos los amigos que han colaborado escribiendo, etcétera, etcétera, a quien doy las gracias de manera especial es a mi querida Alba, que ha sido la maquetadora del libro y con la que hemos pasado tardes y tardes y tardes trabajando con minuciosidad. Y nada más, os dejo con Juan Carlos Pantoja, amigo ya de la Peña Pobre desde las primeras sesiones, que es la persona que ha hecho el prólogo del libro. Juan Carlos, adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias, Paco, por invitarme a hablar en este momento. Tengo aquí escritas unas hojas, que es lo que voy a hacer es leerlas, ¿vale? Que son una reflexión un poco sobre lo que creo yo que es la imagen que Bécquer ofrece de Toledo y la idea que él tiene de Toledo. Sin embargo, empezaré de manera sorprendente, porque no pienso hablar de Bécquer al principio. Hace hoy 400 años y 4 días, el 19 de abril del año 1616, Miguel de Cervantes, en la dedicatoria de los trabajos de Persiles y Sigismunda, dirigida al conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, parafraseaba de este modo el comienzo de unas coplas antiguas. Puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Y después, en el final del prólogo a esta misma novela, se despide de todo y de todos con palabras inolvidables que muestran el esfuerzo de desprenderse de la vida. Y dice: adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo. Permítaseme que hoy, 400 años y un día después de su muerte, comience mi intervención con el recuerdo de quien es, día tras día, una de las causas principales de mi amor y dedicación a la literatura, y que en un día como hoy fue enterrado humildemente en la iglesia de las Trinitarias de Madrid. Mi primer agradecimiento antes de empezar en esta tarde es, por lo tanto, para Miguel de Cervantes, al quien debo mi afición a la literatura, entre otros. Pero también tengo que dar las gracias a mi amigo Paco Carvajal por su constante confianza en mi humilde persona, a la Peña Pobre, que hoy da acogida a este libro, y por supuesto a todos los que aquí están, sean o no sean miembros de la Peña Pobre, en esta tarde toledana y en este castillo que yo, en mi confusión, he creído que era una venta, al contrario de lo que le ocurriera al bueno de Don Quijote al transitar por las llanuras manchegas.
Bueno, pues aunque hayan pasado más de 150 años desde que Gustavo Adolfo Bécquer se paseaba por las calles de Toledo, todavía nos resulta fácil seguir sus huellas y encontrarlo escondido en el azar de una esquina, en el misterio de una calle retorcida, ante la puerta de un convento de clausura, en medio de una plaza recoleta, en la orilla del Tajo, tal vez. Si lo buscamos, seguro que lo hallaremos, porque Bécquer sintió y vivió Toledo como una parte esencial de su propia existencia, atraído sin duda por este aspecto de poblachón ruinoso, de ciudad muerta, que solo se alimenta de las glorias y esplendores de antaño. Toledo, en la segunda mitad del XIX, e incluso también hacia la mitad del siglo XX, era el escenario propicio para las ensoñaciones románticas, con su aire medieval y sus torres góticas y mudéjares, con sus calles estrechas y evocadoras, con su historia y su leyenda adheridas a cada rincón, a cada edificio, a cada sensación provocada por los sentidos. Por eso, el espíritu sensible del poeta sevillano se sentía a gusto cuando se envolvía en el laberinto toledano, saboreando el ambiente de lo antiguo, perdiéndose en el misterio al doblar de una esquina, al percibir el aroma del incienso que exhalaba la puerta entreabierta de una iglesia, el olor inconfundible de la cera de las velas consumidas a mayor gloria de Dios. El ensueño, la fascinación, el narcótico de lo que fue esplendoroso y aún mantiene en cada piedra el recuerdo de ese viejo esplendor, el viento que se arremolina en un callejón zigzagueante y lleva en su música los sonidos y los perfumes de otros tiempos, el silencio retumbante de los conventos de monjas envueltos en su mutismo antiguo, evocando en las figuras de sus altares la vida monástica y el recogimiento de quienes los habitan, la sombra fugaz de una mujer intuida que pasa como si se deslizara con gracia y desaparece antes de que pueda ser definida, pero se queda ya en el pensamiento como un fantasma intangible y se idealiza y se desvanece poco a poco. Todo esto y mucho más se movía en la cabeza de Bécquer cada vez que decidía desplazarse a Toledo y recrear sus sentidos en medio del decorado imponente y eterno de esta ciudad, donde el tiempo se funde con el tiempo desde épocas inmemoriales. El Toledo de Bécquer es una ciudad de misterios, de figuras evanescentes que parecen estar y no estar, de historias imaginadas al amparo de los muros seculares de sus edificios, historias, figuras y misterios que nos hablan de una ciudad fantasmagórica, soñada, idealizada a través del filtro del romanticismo tardío del autor, de su espíritu inquieto que vaga entre los recovecos del laberinto, impulsado por ese aire que se arremolina en los callejones, convertido en sombra al fusionarse plenamente con el espacio y convertirse en parte de su paisaje. Todo es ensoñación en Bécquer, delirio del pensamiento, idealización de los sentidos. Tomaremos como base una de sus más famosas rimas, la que dice así: yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia de goces mi alma está llena, ¿a mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dichas sin fin, yo de ternura guardo un tesoro, ¿a mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz, soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. De las tres mujeres que aquí se presentan ante el poeta en esta rima, este escogerá, como vemos, a la última, que es a su vez la única imposible y por tanto la única soñada, deseada, idealizada en su pureza y perfección. Una mujer inexistente que precisamente por eso se convierte en la única que él quiere que exista, en la que él desea real. Soñar esa mujer es una sensación para él más intensa, más vívida, que tenerla al lado, que poder acercarse a ella y tocarla para comprobar que existe. Y será esta presencia intangible, más espíritu que carne, la que se muestre en las más sutiles ensoñaciones toledanas de Bécquer, como es el caso de la misteriosa mujer que está en todas partes
en el relato Tres fechas, que podemos leer en el libro, mostrando una blanca mano tras una leve cortina, intuyéndose detrás de una ventana, o flotando casi entre el incienso en la ceremonia de toma de hábitos con la que acaba la narración. La misma que tal vez suspiró y cuyo suspiro, como ella misma, se ha quedado perdido entre los reinos de lo sutil, más allá de la vida y de la muerte. Pero también será esa otra dama que transita bajo las naves de la iglesia de San Pedro Mártir, que según Bécquer parece una figura bajada del pedestal de un claustro gótico, dice, y que, según el propio autor, se transforma luego, y leo sus palabras, en una encarnación humana del mundo de idealidad que vive en Toledo, flor pálida de las ruinas, que en medio de su juventud y belleza tiene algo de severo y triste, y se antoja un espíritu del pasado que vive al través de los siglos, revistiendo diversas formas, y es como el alma inmortal de la ciudad muerta. El alma inmortal de la ciudad muerta, nos dice. Eso es esa mujer que pasa de ser real, de ser una devota que reza ante un altar en el artículo donde cuenta esto, a convertirse en una sutileza beckeriana, en un espíritu vago e inalcanzable que representa el mismo ideal lejano y melancólico que es, a los ojos de Bécquer, la ciudad de Toledo. Aun cuando la ciudad se vuelve consistente y real, imponente en su aspecto sublime, a mitad de camino entre el arte inmortal y la ruina espiritual, en esos momentos incluso, Toledo tiene siempre algo de sueño en las obras de nuestro autor y facilita que se haga posible la magia, la maravilla, la fascinación de lo fantástico, como ocurrirá en leyendas como el Beso, el Cristo de la Calavera o la Ajorca de Oro, pero también en algunos de los artículos periodísticos que se recogen en este libro que hoy presentamos, como Enterramientos de Garcilaso de la Vega y de su padre en Toledo, título del artículo, que es donde se nos muestra a esa mujer que hemos citado y que evoluciona de ser figura de piedra a espíritu inmortal. O en artículos como Una calle de Toledo o La Semana Santa de Toledo. Este último es una sublime recreación de la ciudad como un gran escenario que, desde el presente del poeta, trasciende hacia un pasado incierto en el que el tiempo parece haberse detenido para dejar paso al cortejo procesional del Viernes Santo, donde, según Bécquer, y cito, las imágenes de las andas se dibujan confusas y semejan gentes vivas que miran y ven con sus ojos de vidrio, causando la impresión de algo que, semejante a la visión del sueño, flota entre el mundo real y el imaginario. Se acaba ahí la cita. Y esto es precisamente lo que nos vamos a encontrar en los textos que se incluyen en el libro. Una ciudad soñada, habitada por estatuas, pasos procesionales, mujeres evanescentes y sombras de otros tiempos, flotando, como el mismo poeta nos dice, entre el mundo real y el imaginario. Para leer a Bécquer y soñar con él ese Toledo, hemos de tener los sentidos dispuestos, viajar con la mente a ese espacio soñado y perdido, a ese extraño lugar que el ferrocarril pone, según el autor, casi a las puertas de Madrid, a partir de su inauguración en junio de 1856, en un viaje que dura, según el propio Bécquer, menos de 3 horas. Menos de 3 horas. Un suspiro casi, si tenemos en cuenta que vamos a viajar a una ciudad que se encuentra en la lejanía inalcanzable del sueño y de la imaginación, a un espacio perdido en el tiempo, donde siempre será posible la magia y la fantasía de lo ideal. Y una vez allí, si buscamos con fe, siempre será posible encontrar la sombra de Bécquer, recorriendo, con la ilusión de un explorador del pasado, las calles de la ciudad muerta. Muchas gracias.